constante. Luego tenemos el proceso de expansión adiabática reversible, eso en la turbina, ese es constante. Y luego de eso tenemos el proceso de enfriamiento. 4-1 a presión constante. Que dije, en la realidad uno lo ve como simplemente acá una línea imaginaria nada más, porque el aire aquí en 1 se toma del ambiente y aquí en 4 los productos de la combustión que salen de la turbina se también expulsan al exterior. Ya. Ahora, en el diagrama TS se le ve al ciclo de esta manera. Proceso 1-2 de compresión adiabática reversible, aquí proceso 1-2. Luego, el proceso 2-3 de calentamiento a presión constante. Aquí está presión constante. Luego de eso, el proceso 3-4, proceso adiabático reversible en la turbina. Finalmente, el proceso de enfriamiento a presión constante, proceso 4-1. Las demás líneas que aparecen ahí tienen que ver ya con análisis relacionados a eficiencia. Eso lo dejamos todavía. Y ahora sí, se tiene esta parte. Lástima, la había estado explicando, aunque creo que nos ha perdido mucho porque está medio dormido mientras lo estaba explicando, lo estaba tratando de explicar. Advertí aquí una cosa, creo que lo dije temprano, que en el libro se procura emplear los trabajos, los simbolitos de estos de trabajo específicos, los W minúscula, los de calor con minúscula específicos, siempre pensando en que van a tomar valores positivos. Ahora, al emplearlos en las ecuaciones de energía, lo que se hace es con cuidado se les va colocando el factor -1 según se necesite en la ecuación de la energía, según las reglas que conocemos. Ustedes saben que en la ecuación de energía tendremos que el trabajo será negativo cuando se realiza trabajo sobre la sustancia de trabajo. Ahora, será positivo cuando el volumen de control o la sustancia que está dentro del volumen de control hace trabajo sobre el exterior. Respecto al calor, cuando el calor es aportado a la sustancia de trabajo dentro del volumen de control, vemos que el calor es positivo. Entonces probemos esto. En el caso del compresor, ¿no? Para la etapa de compresión, proceso 1-2. Ese proceso 1-2 es acá. 1-2. Tenemos aquí, menos mal se alcanzan a ver más o menos, proceso 1-2 de compresión adiabática reversible. La ecuación de la energía va de esa manera. Repito, insisto, el W es positivo. W tanto de turbina como de compresor. Para el W de compresor, pues empleamos un subíndice C, WC, positivo, ¿ya? Pero hay que tener cuidado. Al emplear esa letra, al trabajar en la ecuación de la energía, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener regla de los signos. Si es necesario, ese W lo vamos a multiplicar por un -1. Entonces, continuamos. Escribimos acá la ecuación de la energía, pensando en que tenemos una sola entrada, una sola salida. Estamos dividiendo por el flujo másico de entrada, que es lo mismo que el flujo másico de salida. Nos queda una ecuación en la que tendremos calores específicos, tendremos trabajos específicos y tendremos entalpías específicas, ¿no? Vamos a despreciar la variación de energía cinética potencial. Eso en la práctica es aceptable. Y nos acordamos. La ecuación de la energía, ¿cómo va? Aquí tendríamos que la energía no cambia, porque se trata de un proceso de flujo está estable. Estamos considerando situación de funcionamiento estable. Entonces colocamos 0 para la variación de la energía, aquí en la parte izquierda, dentro del volumen de control, 0. Eso es igual, recuerden, tenemos flujo de entrada, así que tenemos energía de ingreso, que sería la H total, ¿no? Pero eso lo dejamos en H, 1, acá. Tenemos flujo de másico de salida, menos H2. ¿Qué más? Más calor, es 0. Menos trabajo, ¿correcto? ¿Se acuerdan de eso? Menos, entonces, mejor abro paréntesis, el trabajo. Pero como yo sé que el trabajo en este caso es, dice compresor, es negativo, nuestro WC lo vamos a colocar dentro del paréntesis como menos W. Menos con menos quedó finalmente en más W. ¿Me dejé entender? ¿Me dejé entender o lo debo repetir? Por favor, dígame. ¿Me dejé entender? Si no, lo anoto en la pizarrita.
Eso lo había explicado hace un rato, pero había apagado por lo que veo el micrófono. A ver, ¿se entendió? Para no perder tiempo escribiéndolo. Tened cuidado, ¿ah? No vaya a ser que no entiendan algunas explicaciones después. A ver, dejo de compartir. No me dicen nada. A ver, Santiago, ¿qué dice? ¿Se entiende lo que digo respecto al W? ¿Lo puedes repetir mejor? Ya, miren, me voy a ayudar con esto, ¿ah? Aquí a la derecha. Aquí a la derecha. Oigan, yo sé que es un esfuerzo el también estar presente. Para mí también es un esfuerzo, pero ten en cuenta que es difícil hacer un trabajo de explicación, también empleando estos medios. Es muy complicado. Antes la pizarra era fácil, avanzaba todo muy cómodamente, pero ahora es complicado. Y para ustedes, también una vez más insisto en que es importante el que hagan los temas, porque no es cuestión nada más de que se termine y ya, pues, si más o menos van a estar aprobados, no se van a quejar, no, no se trata de eso, sino que van a llegar a tener unos cursos más adelante y es muy feo encontrarse con gente de otras universidades, también otro profesional viene en otros lugares y que no sepan cosas básicas y van a tener que perder el tiempo repasando cosas básicas en un curso posterior. Eso me está pasando con los cursos de matemáticas, que no los han hecho bien y no puedo hacer el curso de control que me toca. Por ejemplo, no han hecho curso de dinámica bien, no lo manejan bien, también no puedo modelar robots, no puedo modelar sistemas mecánicos, y no se acuerdan. Y al no poderse acordar, no puedo avanzar con el curso de control en el que ya debo pasar solamente a trabajar con el modelo que hemos obtenido rápidamente. Bueno, entonces decía, aquí, la ecuación originalmente se escribía de esta manera. Q punto, ¿no? Volumen de control. ¿Se acuerdan? Teníamos aquí una figurita. Está compartiendo. Ya. Qué bien. Eso, compartir pantalla, mejor va a ser así. Ya, en la parte izquierda, espero que estén observando, ahí en la parte izquierda. Pretendo decir acá, agrando un poquito, que en alguna de las... Bueno, acá más abajo, nuevamente. Esto de acá, ¿no? Esto de acá dije era volumen de control. Luego teníamos flujos básicos de entrada, ¿no? Tenemos el M.I, tenemos la U sub I, etcétera, temperatura de TI, una presión PI, y acá tenemos los flujos básicos de salida, su E era el su índice empleado, U sub E, presión P sub E, temperatura T sub E, etcétera. Entonces, los símbolos que empleábamos para calores eran acá Q, punto, por ejemplo, luego de eso W también, punto, vamos. Y tienen los sentidos, esas flechitas de los signos para los que vamos a asociar signos positivos en la ecuación de la energía. La ecuación de la energía quedaba como eh, la energía total, E punto, en el volumen de control, era igual, ¿se acuerdan? A, energía total, rapidez de crecimiento de la energía total dentro del volumen de control, eso es igual. Acá anotábamos la suma total de los M, punto, acá, I por H, I total. ¿Se acuerdan? Ya tomando en cuenta pues los trabajos necesarios para hacer ingresar el flujo másico y también para salir. Entonces acá menos, acá suma de los M.E, H, E total. Ahora a esto le agregamos más el flujo calorífico, ¿no? Menos el W punto. Listo, así era. Entonces, ahora para la turbina, considerando que el flujo es único de entrada, flujo único de salida, dividimos toda la ecuación entre el M punto y también a la vez consideramos el caso de proceso de flujo está estable. Entonces, si el proceso de flujo está estable, tenemos que la energía total dentro del volumen de control no cambiará. Esta parte será cero, dividiendo por el M punto, quedará esto en cero. Acá a la derecha, nos quedará despreciando la variación de energía cinética y potencial, tendremos que esto nos queda tan solo como respecto a esta zona, esta parte, hay un solo flujo másico de entrada, queda esto solamente como el HB
de entrada, HI. Respecto a esta parte de la salida, menos el HE. ¿Así? Luego de eso, más el Q, menos el W. A ver, conforme estoy pidiendo que tomen en cuenta que aquí vamos a despreciar la variación de energía cinética, la variación de energía potencial. Entonces, para el compresor, aquí, en el compresor, tomando en cuenta que los W, ¿no? Sería en este caso de compresor, coma, calores también serían positivos. Así, por notación, ¿eh? Por notación. Entonces, esa SW, sé que estoy anotando acá, así, es positivo, coma, por notación, no sería por acuerdo, ya. Entonces, ¿qué escribimos? 0 igual a H1 de ingreso menos, vean la figurita aquí, el compresor, acá en la parte derecha, ahí está el compresor, proceso 1, 2, menos la salida H2, más calor, el calor es 0 en este caso, proceso adiabático reversible, decíamos. Luego escribo menos y coloco acá el W. Pero yo sé que el W es negativo en este caso porque es compresión lo que tenemos y se necesita un trabajo externo. El WC es positivo, así que le coloco menos WC. Y nos queda con eso igual, 0 igual a H1 menos el H2 más WC. Eso es lo que está apareciendo acá a la derecha. ¿Lo ven? Ahorita, acá abajo, abajo. Dice 0 igual a H1 menos H2 más WC. Comparen con lo que tengo ahí anotado. Es lo mismo, tan solo que cambiadas las posiciones nada más. Pero 0 igual a H1 más WC menos H2. 0 igual a H1 más WC menos H2. ¿Observaron? ¿Está bien? Noten todo ese juego. Menos WC. Es que estoy tomando por acuerdo los W y los Qs positivos. Y a la hora de presentarlos dentro de la ecuación de energía, tomamos en cuenta que va a tenerse que en ciertos casos multiplicarlos por un menos 1. Eso dependiendo de si el trabajo es positivo, negativo, es calor positivo, negativo, según sea trabajo realizado por el volumen de control o sobre el volumen de control, calor hacia el volumen de control o calor desde el volumen de control. Ya, eso. Para la ecuación de entropía, también ahí la están viendo. Tenemos nuevamente, como hay una sola entrada, una sola salida, aquí tenemos la rapidez con la que crece la entropía dentro del volumen de control. Ahí donde está el 0, es la manito, ahí. Eso sería 0 para el caso del proceso de flujo de estado estable dentro del volumen de control. Eso será igual. Tenemos un flujo de entrada. El flujo de entrada está identificado con el 1 en este caso. Llega pues también aportando entropía porque es una propiedad. Entonces, dividiendo por el flujo másico, queda S1 nada más, entropía específica, S1, menos entropía específica de salida 2, más el aporte al incremento, ¿no?, de la entropía por el calor. Pero el calor es 0 en este caso entre T, entre la temperatura, más el S generado, 0. El proceso es uno en el que el calor es 0 y la entropía es constante. Ya está. Eso es en el compresor. Algo similar tenemos en la turbina. Ahí está en la turbina. Repito, W es en este caso positivo. Y esto es fácil, porque tiene aquí rapidez con la que crece la energía dentro del volumen de control. Dividamos eso entre el flujo másico, nos queda 0. A la derecha quedan solamente términos de entalpía y trabajo y calor también específico. Igual a entalpía, acá H3. Estamos, recuerden, trabajando con, como les decía, la turbina. Ingreso H3, entonces acá, en la turbina. En la turbina. H3, menos aquí la salida, H4.
Y luego de eso, más calor, calor es 0, menos W, pero WT es positivo, no importa, está bien, menos WT. Hemos acordado, repito, todos los W son positivos, todos los Q son positivos. A la hora de colocarlos acá, hay que tener mucho cuidado con la necesidad de tener que colocarles un factor -1 para respetar las reglas de signos en la ecuación del trabajo o de la energía, ¿no? Luego también aparece la ecuación de la entropía, no hay problema aquí, 0 es igual a S3 menos S4 más 0 porque no hay calor, ¿no? Más 0 energía, entropía generada nula porque estamos considerando todos los procesos reversibles. Luego acá calor 0, S3 igual a S4 y veamos el último caso de combustión. En el caso de combustión, una vez más, tenemos aquí rapidez con la que crece la energía dentro del volumen de control. Eso ocurre aquí en el intercambiador de calor. Mejor dicho, aquí en el quemador, en esa región donde el gas, ¿no? La mezcla aire-combustible a alta presión, ¿no? Es encendido, ahí se da la combustión y tenemos que la presión es la misma, pero la temperatura va aumentando. Tenemos 0 entonces, de rapidez con la que crece la energía total para un proceso de flujo de estado estable. Luego tenemos entrada H2 menos salida H3 más calor, QH, es positivo, no hay problema acá, lo colocamos así como está. Luego de eso, menos trabajo, no hay nada, no hay trabajo aquí, entonces queda esto. Ahí está la ecuación de la entropía y el proceso es a presión constante. También tenemos aquí en el intercambiador de calor algo parecido. Tan solo que aquí para la ecuación de la energía, vean, 0, porque procede dentro del flujo, está estable, dentro del intercambiador no puede haber un incremento de la energía. Aquí entonces un 0 para esa energía, igual a, tenemos ingreso 4H4, a ver un momentito, aquí no estoy de acuerdo, ¿eh? Ingreso es H4, yo habría escrito aquí esto como... sí, está bien, me había pasado esta acá, no estaba de acuerdo, estaba leyendo esta ecuación. Esta acá abajo, intercambio de calor. Ingreso 4, H4, salida 1, menos H1, ahí está. Luego de eso, más calor. Miren, más calor. Habría escrito en esta ecuación más, y pongo entre paréntesis, nuestro QL, que es positivo. Como es un calor perdido, hay que ponerle un menos. Más menos queda menos QL. ¿Se dan cuenta cómo estoy empleando los signos? Y noten que esto es lo mismo que está en el libro. Y el autor de las notas que están viendo, que estuvieron en el sitio web del curso, del libro de Bornaque, iban así también. Está bien, se trabaja de esa forma en las explicaciones. Si ustedes quieren cambiar la anotación, pueden hacerlo, pero cuidado con que se pierdan, ¿eh? Cuidado con su confusión. Ya le dije de dónde. Es más, advierto que en el libro hay algún error. Ese error, hay tantos más menos que se ha equivocado quien ha tipeado. Te repito, acá en la ecuación de energía dice más calor, menos trabajo. El trabajo es 0, por supuesto. Pero dice más calor, entonces uno escribe más y uno no va a colocar el QL de frente, que es positivo. Primero tiene que ver. En este caso tenemos que, siendo intercambiado de calor en el que la sustancia de trabajo pierde calor, el QL es positivo. Si el calor es perdido, no sabe que el calor acá va con un signo menos. Entonces, el calor es negativo, mejor. Entonces coloca uno más menos QL. Más menos queda menos QL. ¿Listo? ¿Fue suficiente? ¿Me dejé entender? ¿Hay alguna duda en esto? No dicen nada. Me conviene que no digan nada, pero si no dicen nada, se lo... Sí. En eso que dice QL, o sea, mientras que yo estoy resolviendo el problema y me sale negativo, igual se entiende que el negativo es que está liberando, ¿no? ¿O lo tengo que explicar? No. Trabajando como yo lo digo, si te salió un QL negativo, significa que te has equivocado. No, yo me refiero a que si pongo como la ecuación dice que más QL, ahí si me sale negativo tengo que explicarlo. Si tú lo dejas como la ecuación común y corriente, sin hacerte de problemas, sin adoptar esta
¿cómo se le dice? Este acuerdo, entonces, si te pones así nomás QL, como la ecuación original, ¿cómo habría sido? H4 menos H1 más QL, por decir. Y sigues trabajando, lo correcto debiera ser que el QL te salga negativo. Porque aquí de todos modos hay pérdida de calor. Claro, y ahí sí no habría problema, ¿no? O sea, no habría problema, pues no habría problema. Pues lo que normalmente es que hay que poner a pensar, si son muchos de ustedes, es muy difícil que uno pueda leer. A mí me ayuda a tener el mismo acuerdo, pero no puedo imponer, pues. Algunos no tienen mucho tiempo, leen de un libro, tienen otro libro y así. Pero no hay problema, solamente lo que estoy diciendo es algo relacionado a este libro y a estas notas en las que se está empleando ese acuerdo. ¿Ya? Pero no hay problema. Puedes colocarle más Q. Listo, si quieres no le pones ni nombre. Si quieres también le pones nombre, QL, más QL. Pero si le has puesto más QL, al trabajar tienes que finalmente, como parte de la verificación de que tus cálculos son correctos, verificar que tu QL salió negativo como corresponde en este intercambiador de calor en el que la sustancia de trabajo debe perder calor. Nada más. Eso es todo. ¿Ya? Creo que también una cosa se nota, ¿no? En esta ecuación noten de la entropía. Noten en la ecuación de la entropía. Tengan cuidado con los signos. Miren, al leer acá no voy a hacer que se confundan. Yo trato de aclarar. Perdón, una consulta. Entonces, lo que estamos viendo en pantalla, tanto para QH y QL, son los módulos de los valores. Claro, sería así, los módulos. Así es. Así es. Así es. Tal vez valga la pena que yo lo explique así en adelante. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta eso, aprovechemos que está todavía aquí esta ecuación. Me acabo de dar cuenta de que vale la pena aprovecharla para ver cómo es que también podrían confundirse. Miren aquí, la ecuación de entropía es escrita de esta manera. Dice 0. Eso da cuenta de que teniendo un proceso de flujo estable en el intercambiador de calor, ¿no? Este de acá abajo, en el que pierde calor la sustancia de trabajo, no debe acumularse entropía. Entonces, la rapidez de crecimiento de la entropía dentro de ese volumen de control debe ser 0. Aquí por eso está 0. Hemos dividido toda la ecuación de entropía ¿no? entre el flujo máximo y total tenemos que nos queda una expresión en la que están solamente entropías específicas y debemos emplear calores específicos también. Entonces queda igual. Hay flujo de ingreso, 4, S4, menos hay flujo de salida, S1. Más, ¿se acuerdan? Escribimos normalmente más en la ecuación de el cambio de entropía, más integral, aporte de calor entre temperatura, más el S generado. Pero como los procesos son aquí reversibles, el S generado va a 0 acá. No está. Pero aquí nos detenemos nuevamente. Decíamos más integral de Q entre T. Así iba. Entonces, si hemos adoptado ese acuerdo en el que todos los Q son positivos y este QL está referido a este intercambiador de calor, ¿no? Entonces, aquí, sabiendo que en el intercambiador de calor se da una pérdida de calor, entonces acá debe colocar uno, en vez de este Q, habiendo escrito más, aquí más, es originalmente eso, así, más, coloca uno integral, diferencial de, y lástima, el libro también se equivoca y también las notas, ¿eh? En vez de esta Q que está aquí, debería haberse escrito Q sub L. Como es perdido, menos QL. Así que el menos sale fuera, menos da más, o perdón, menos más da menos. Y aquí, de todo modo, debería haberse anotado QL. Yo me acabo de dar cuenta. Yo siempre lo explico, en algunas cosas correctas me olvido. Aquí debería haberse anotado QL. ¿Lo vieron? ¿Se encuentra? Aquí quedó menos integral de Q, faltó L. De QL. Así. Bajo esa notación. Ahora, bajo lo que dijo su compañero, pues no me hago de problemas y trabajo de modo general.
Aquí escribo más Q, acá también escribo más integral de QT, no hay problema también. Pero eso sí, el Q aquí, si han escrito más Q, su Q por algún lado tienen que verificar que esa Q es negativa, como corresponde en este elemento, en este intercambiador de calor, en el que se pierde calor. Y por supuesto, acá ese calor habrá también en el proceso de cálculo sido reemplazado por una cantidad negativa como corresponde. Eso es todo, ¿eh? Pero se va a repetir también esto en la última parte. Yo pensé tomar menos tiempo hoy día, no sé por qué me está tomando más, debe ser porque disculpe, estoy calificando y eso me deja... No solamente eso, tuve que calificar otras cosas y hay varias cosas que se ha complicado todo con la pandemia. Ya, espero haberme dejado entender ahí acerca del acuerdo que se toma. Es sencillo de entender, pero hay que explicarlo. Ya. Podemos seguir, supongo. Entonces acá tenemos ahora las expresiones. Aquí hay otra cosa también, tengo otra oportunidad de hacer verificaciones. ¿Ya? A ver, déjenme verificar que no haya saltos. ¿Sí? Acá hay un salto que no me gusta. Un momentito. Me refiero a esto que quisiera que sea continuo para observar cómo se dan las aplicaciones de lo que mencioné. QH, por ejemplo, QH, ¿no? El QH es el calor acá, aportado a alta temperatura. Ese QH minúscula, calor específico, tendría que ser H3 menos H2. Es positivo, ¿eh? Noten cómo está. QH igual a H3 menos H2. Lo sigo repitiendo. QH igual a H3 menos H2. H3 menos H2. ¿Correcto? Está bien el valor que tiene esta diferencia con el signo que le atribuimos a los Qs, en este caso al QH. Respecto al QL, también es posible que haya un error en lo que lea todavía en adelante. Y es un error que lamentablemente toma tiempo corregir y en el mismo libro hay un error. No encontró más de un error y también respecto a esto y también en las notas que estoy empleando. A ver, y lástima, no pude completar mis propias notas. Entonces aquí, el QL, verifiquen. QL es acá abajo. Del QL minúscula se ha dicho que también por acuerdo va a tener valor positivo. Siendo eso así, uno sabe que efectivamente ese QL como valor positivo tiene que escribirse aquí para ese intercambiador de calor como H4 menos H1. Por supuesto, despreciando variación de energía cinética o potencial. A ver, verifiquemos. Yo ni lo miro porque es una cosa común, pero con el tiempo que ya van como 4 ciclos que también nos están cargando, entonces poco a poco arreglo. H4 menos H1. Eso es lo que debiera decir. Y eso estaría de acuerdo, porque definitivamente H4 es mayor que H1. Hay pérdida de calor, pues. Entonces H4 menos H1 debe ser una cantidad positiva y debería ser igual al Q minúscula L. A ver, veamos cómo está. H4 menos H1. Aquí está, ¿lo ven? ¿Notaron? H4 menos H1. Ahí está. Cuidado que eso está en acuerdo con este menos aquí. Entonces, si están trabajando con el acuerdo, no se les vaya a ocurrir colocar acá el más. Y después decir que el QL es igual a H4 menos H1. Con eso fregaron todo. Espero que se den cuenta. Un solo error en signo y no les sale. No les sale la respuesta. Mínimo. Por eso ayuda mucho el que también para que me pueda dar cuenta de que conceptualmente lo que están escribiendo es correcto, es que escriban pues ecuaciones en general. Eso es lo que intento cuando hago mis solucionarios. Trato de dejarles las ecuaciones y digo, reemplazando, también lo pueden hacer ustedes. ¿Para qué? Para que quede claro el concepto, quede clara la secuencia de razonamiento. Luego de eso, el W neto es igual a QH menos QL. Eso lo sabe uno. QH positivo, QL positivo, QH menos QL. Trabajo neto. El trabajo neto es el WT menos el WC. También
Luego veamos los reemplazos. La eficiencia térmica es igual a 1 menos QL entre QH, es igual a 1 menos el H4 menos H1, eso es el QL. Luego abajo el QH, ese QH es igual a H3 menos H2, eso es aproximadamente igual, digo que aproximadamente igual porque estamos considerando que el CP es aproximadamente constante. T4 menos T1, acá abajo CP, T3 menos T2, luego de eso 1 menos, se factoriza el T1, abajo se factoriza el T2, noten que da T1 por T4 entre T1 menos 1, acá abajo T2, T3 entre T2 menos 1, eso, esperamos un momentito, notamos que tenemos dos procesos adiabáticos reversibles, de uno compresión y el otro de expansión. Ambos van de presión, están entre las dos mismas presiones, alta-baja. En la figurita que tenemos acá atrás, podríamos decir que la presión 1 es lo mismo que la presión 4, la presión 2 es lo mismo que la presión 3. Entonces tenemos relación de presión alta-baja, P2, P1 es lo mismo que P3, P4. A ver, por acá está. P2, P1 es lo mismo que P3, P4, pero son procesos adiabáticos, reversibles, isentrópicos. Podemos decir que allí PD a la K es una constante para cada uno de ellos. Entonces, para el caso de 3, 4, P3, P4, eso es lo mismo que T3 entre T4 a la K entre K menos 1. Eso está bien. En este momento sí la ecuación me llegó a la cabeza. Está bien. Luego P2 entre P1 es también T2 entre T1 elevado a la K entre K menos 1. También están bien. Y de aquí pueden decir que T3 entre T4 es lo mismo que T2 entre T1. Entonces, miren cuán útil es el recordar esas fórmulas. Si ustedes las recuerdan, no necesitan estar haciendo todo esto. Solamente necesitarían recordar cómo es este ciclo el ciclo Brighton. Acá, compresor, proceso adiabático reversible. Acá una expansión, proceso adiabático reversible, proceso a presión constante aquí y también abajo proceso a presión constante. Arriba proceso a presión constante en el que se aporta calor en la práctica mediante pues la combustión de la mezcla aire-combustible. Y me va a preguntar de repente alguno por ahí, se puede estar inquietando, pero ¿qué? ¿Aire y finalmente sale gases de combustión? No tienen las mismas propiedades. Bien, lo que pasa es que las propiedades son muy parecidas. Así que prácticamente seguimos trabajando como si se tratara de la misma sustancia aire y que estamos trabajando con una sustancia pura también. ¿Ya? Entonces seguimos acá. Todo esto lo pueden rehacer fácilmente si ustedes conocen, se acuerdan bien de las diferentes ecuaciones alrededor de PB a la K igual a una constante, proceso adiabático reversible. Entonces tienen que de aquí T3 entre T4 igual a T2 entre T1, pueden reordenar esto como T3 entre T2 igual a T4 entre T1, y acá aparecía T4 entre T1, reemplazan T3 entre T2 y ya tienen numerador igual a denominador y les queda 1 menos T1 entre T2. Ahí está. La eficiencia entonces se escribirá como 1 menos QL sobre QH, ya lo sabemos, pero eso será aproximadamente, si coloca S aproximadamente igual, pues estamos trabajando con CPs considerados constantes, 1 menos T1 entre T2, pero T1 entre T2 ¿a qué es igual? T1 entre T2, eso es igual. Recuerden que eso también se puede escribir como igual a P1 entre P2, P1 entre P2 a la K menos 1 entre K. ¿Ve esta relación? O si no, de modo equivalente, P2 entre P1 a la menos K1 menos K. Menos K1 entre K. Sale de ahí. ¿Qué es el RP? El RP es P2 entre P1, que es lo mismo que P3 entre P4. No hay ni necesidad de recordar eso, ¿ah? No lo necesitan. Sin embargo, si quieren, ni yo mismo me acuerdo. Rara vez me acuerdo de esta fórmula rápida, ahorita sí. No sé por qué. Será porque estoy más descansado. En un minuto. Listo. Eso en cuanto a la eficiencia. Luego de ello, tenemos que... Se puede hacer un análisis acerca de cómo mejorar la eficiencia. Acá se nota que si tenemos un primer proceso, ¿no? Un ciclo adiabático, un ciclo un ciclo Brighton, en el que dicen, ¿no? Nuestro proceso es
1, 2, 3, 4, 1, o si no, 1, 2, 3, 4, 1 con línea sólida a la derecha, y digamos que se les ocurre incrementar la presión más alta. Entonces tenemos mayor compresión. 1, 2, 3, 4, 1. Entonces, creo que en ese caso, diagrama TS, puede decirse que el trabajo para el proceso original, 1, 2, 3, 4, 1, el trabajo neto es la diferencia, pues, de áreas. Tenemos el calor 2, 3, sería el área bajo la línea 2, 3, hacia abajo. Luego de eso, tenemos el proceso de enfriamiento 4, 1. Tenemos acá el calor de enfriamiento QL acá abajo. Área bajo la curva 4, 1. Si ustedes restan esas áreas, entonces les quedará esta área, la de lo que parece acá un trapecio, ¿no? Bueno, entonces, el área acá encerrada por las líneas que tienen límites, líneas cerradas, tienen límites puntos, ¿no? Extremos 1, 2, 3, 4, 1, en esa área vendría de trabajo neto, igual al QH menos el QL. Ahora, si incrementa la presión, noten esto, se va a ganar esta área acá arriba. Me estoy señalando con la manito. Como trabajo, pero también a la vez va a hacer calor adicional, QH. En cuanto a la eficiencia, ¿qué se podrá decir? Le dije que es un ejercicio sencillo, mentalmente, no sé si me sigan. La eficiencia se habría escrito como esta área dentro de la expresión limitada por los puntos de 1, 2, 3, 4, eso entre el calor QH, área bajo la línea 2, 3. Listo. Pero si ahora eso lo vamos a volver a escribir para el nuevo caso, proceso 1, 2', 3', 4, habiendo incrementado la presión, ya no presión 2, sino presión P2', la eficiencia será igual a inicialmente la presión para el caso de la eficiencia del proceso 1, 2, 3, 4. Tan solo que en el numerador, a este trabajo, al área acá en esta región, dentro de este trapecio, ¿no? Le agregaríamos, lo estoy llamando trapecio, no, sería simplemente un cuadrilátero, disculpe, basta, un cuadrilátero. A esa área tendrían que incrementarle, eso está en el numerador, el área de esta región, arriba. En el caso del denominador, tendrían el calor, lo que es la región, el área de la región bajo la curva 2, 3, incrementada en el mismo rectangulito de acá, casi rectangulito, ¿no? Entonces, si ustedes tenían una eficiencia igual a 1 menos una fracción originalmente, y eso era la eficiencia para el ciclo original, ¿no? Y luego de eso tienen escrito casi lo mismo, solamente que en el numerador tenemos el incremento en una cantidad, y luego de eso en el denominador lo mismo, más la misma cantidad, numerador, denominador han sido incrementados en la misma cantidad, entonces, pues van a tener que el efecto, ya les expliqué más o menos cómo pensaba, cómo lo hacía yo normalmente en la pizarra, tenemos que la eficiencia va a crecer. La eficiencia va a crecer, definitivamente. ¿Por qué? Porque vamos a tener que, allí va a tenerse que la fracción va a ser más chica, que la eficiencia va a crecer. Bien, pero hay un problema con esto, que si hacen crecer la eficiencia de esta forma, es decir, que mayor presión, mayor temperatura T3', y esto es un límite. Los álabes necesitan de materiales, construidos con materiales que soporten más temperatura. Entonces se ha ido trabajando ya, miren, ha habido tanta mejora en estos últimos años que ya se trabaja en la zona de, en el caso de las turbinas a vapor, por ejemplo, ya se trabaja con presiones muy altas, mucho más allá del punto crítico. Luego de eso, acá en el caso de turbinas a gas, también igual. Es sorprendente cómo ha mejorado la tecnología de materiales. Luego, tenemos que, hay que abordar algunos ejemplos. Acá hay un ejemplo sencillo. Si ustedes recuerdan la definición del ciclo Brayton y eficiencia, y después tienen a la mano
lo que son las ecuaciones de los procesos adiabáticos reversibles de compresión y expansión. Con eso es suficiente, no necesitan más, ni siquiera la formulita de la eficiencia, que me acuerdo ahorita, como ni le puse atención, 1 menos la RP a la, creo que fue a la K. Miren que ni me interesa, ¿no? A mí me toman pruebas también, a veces con esto, sí, he tenido cursos, en este caso es 1, lo dije 1 menos RP a la K, no, era 1 menos RP a la menos K menos 1 sobre K. ¿Por qué digo eso? Porque yo mismo lo puedo deducir de acá. Todo eso se deduce. Pero no hay problema, ustedes pueden, si no se acuerdan, me preguntan, me pongo la formulita, o si no, tengan a la mano. Nada más. Bien, ahora en este problema, a ver, lo termino nada más y ya conversamos, ¿no? A ver, tenemos que la turbina a gas tiene aire que ingresa al compresor a la presión de 100 kilopascales, 15 grados Celsius. Eso es acá, estado 1. En la figurita, acá, estado 1. Después del compresor, estado 2. Dice que el aire se encuentra a 1000 kilopascales. Luego dice que la temperatura máxima del ciclo es de 1100 grados Celsius. ¿Dónde nos encontramos? Ya hemos dibujado, sabemos que tiene que ser así la gráfica para el ciclo Brayton. Entonces, esta temperatura de 1100 grados Celsius, ¿a qué punto corresponde? ¿Al 1, al 2, al 3, al 4? ¿Al 1 no? Al 2 habría que ver. Pero recordemos, estamos trabajando con gas. Al trabajar con gas, estamos a la derecha de la campana. En el diagrama PV, ¿se acuerdan? A la derecha de la línea de vapor saturado. Entonces, habría que recordar que el comportamiento de la línea de temperatura constante era así. Bajaba, tocaba la campana, iba hacia la derecha horizontalmente y luego de eso bajaba. O sea, bajan esas curvas y las curvas de temperatura más alta están más arriba, más arriba. Entonces, imagínense pasando por 2, una línea de temperatura constante. Ahora, pasando por 3, otra línea de temperatura constante sería una línea correspondiente a una temperatura mayor que la temperatura en 2. Y no hay otro punto de los que están relacionados con este ciclo, ¿no? Que podamos tocar con temperatura mayor. De la temperatura mayor se encuentra acá en 3, no en 4. Porque recuerden que es más empinada la curva de proceso a entropía constante. Mejor dicho, partiendo de 3, la curva de temperatura constante está más arriba de la línea de entropía constante 3-4. Así que la temperatura mayor que nos están indicando acá, 1100 grados Celsius, es temperatura en el punto, en el estado 3. Listo, con eso entonces nos piden que hallemos los pares PT para todos los estados. O sea, para 2 que nos está faltando tenemos la presión, pero nos falta la temperatura. Para 4, también hay que encontrar presión y temperatura. Por mientras, si se trata de adelantar algún puntito en una prueba, lo que podemos hacer inmediatamente, es decir, observamos inmediatamente que la presión en 2 es lo mismo que la presión en 3. De frente, ya tenemos la presión, ya estamos completando parte de la respuesta. No tendremos la... sí, ya tenemos, ¿no? Porque la presión en 2, a ver, era... acá está, 1000 kilopascales. O sea, en 3 tenemos 1000 kilopascales, ¿correcto? Y también tenemos la temperatura en 3, que es 1100. Ya tenemos, sin trabajar, tan solo recordando también cómo son las curvas de temperatura constante, ya tenemos el par en 3. Hemos avanzado algo. Luego, en 4, podemos decir que la presión en 1, que era dato 100 kilopascales, también es lo mismo que la presión en 4. Pero nos está faltando la temperatura en 4. Pero ya hemos avanzado algo, pues. Luego de eso, ¿cómo encontramos la temperatura en 2? Tenemos que PB a la K es una constante en el proceso 1-2. Conocemos las presiones, P1, P2, escribimos P2 entre P1 es igual a, ¿no? P2 entre P1 a la K entre K menos 1. Vaya. Acá, pues, es lo mismo que yo he dicho, tan solo que están tomando en cuenta la definición de relaciones de presiones, o si no, relación de compresión, David, que por favor, tengan cuidado, no la vayan a confundir con la relación que también vemos en el caso de
el ciclo diésel o el ciclo Otto, en el que trabajamos con una configuración de cilindro-pistón. Allí eso se refiere a relación de volúmenes. Acá en el contexto de ciclo Brayton, ¿sí? Aquí lo que tenemos es la relación de presión con una relación efectivamente de presiones. También se le llama relación de compresión, pero lástima en el caso de los ciclos Otto y diésel. En los libros muchas veces ustedes tienen que los anuncios de los problemas van, o de las explicaciones también, mencionando una relación de compresión que no se entiende como una relación de presiones, sino como una relación de volúmenes. Ya. Listo. Entonces ya con esa ecuación que mencioné tenemos la temperatura T2. ¿Cómo encontramos la temperatura? A ver, acá abajo, ¿no? Porque en 3 ya tenemos el par. Aquí en 4, ¿cómo encontramos? ¿Qué nos falta ahí? La temperatura. Es un proceso acá abajo a presión constante. Si tenemos un proceso a presión constante, tenemos aquí en 4, no más, va a ser más fácil acá, ¿no? Proceso 3-4. Porque aquí a proceso a presión constante, a ver, podríamos trabajar acá. Tenemos la presión en 1, la presión en 4, pero no tenemos más datos entre 1 y 4. Volúmenes no hay. Podemos más bien trabajar acá, 3-4. Tenemos la presión en 4, tenemos la presión en 3. Si quieren presión en 3, entre presión 4 es igual a temperatura en 3, que ya está conocida del enunciado, entre temperatura 4 y eso a acá entre K-1. De ahí despejan la temperatura en 4. Es lo mismo. Es lo mismo, está acá. ¿Qué otra cosa se ha pedido? Se ha pedido que encontremos, a ver acá, la eficiencia del ciclo. Ya pues, no me acuerdo la formulita, la leí, pero no le puse atención una vez más. 1 menos RP a la menos K menos 1 entre K. Ahí está. RP, ¿qué cosa es? P2 entre P1. Reemplazan, ya tiene la eficiencia. Luego, acá, ¿qué le están pidiendo finalmente? La eficiencia del ciclo. Para cada estado, el trabajo específico. Ya. El trabajo específico. El trabajo específico es igual a... voy a trabajarse con los calores, pues. Trabajo específico total, no dice, ¿no? El trabajo específico no dice también... No dice el neto. Si fuese el neto, sería el QH menos el QL, por ejemplo. Pero, ya, pues, digamos que vamos a encontrar el trabajo de la turbina. El trabajo de la turbina. Tenemos, y el trabajo en la bomba. En la turbina tendríamos H3 menos H4. En la bomba, H2 menos H1. Neto. El trabajo en la turbina menos el trabajo en la bomba. Tomando en cuenta calores, podríamos trabajar en el diagrama ATS. Calor, el QH, ¿no? El QH vendría a ser el área acá abajo. El área acá abajo. Y para eso necesitaríamos la integral de 2 a 3 TDS. Es más fácil de respaldo lo que mencioné. El WT, por ejemplo. ¿Dónde está? El WT. W turbina. Acá está. H3 menos H4. Ahí está. CP T3 menos T4. Menos la figurita ahí. T3 menos T4. H3 menos H4. Ahora en la bomba. H2 menos H1. Arriba. H2 menos H1. CP T2 menos T1. No hay más. Respecto a los calores. QL. Eso es acá. ¿Dónde está? Aquí mejor. Aquí. El QL, el proceso de enfriamiento, 4-1. Aquí, el área bajo esta curva. Aquí, el QL. Pero también tengan cuidado porque esto es muy parecido aparentemente a lo que vemos en los procesos, los ciclos Otto, diésel. Podrían confundirse. En el caso de los ciclos Otto, diésel se trabaja con masa de control, con una configuración cilindro-pistón, misma masa. Pero aquí no, acá se trabaja con flujos. Y al trabajar con flujos, es válida la ecuación que venga. QH, H3 menos H2. Noten,
Respecto a la cámara de combustión, al QH, eso lo teníamos aquí en esta tablita. Aquí, combustión, ¿notan? Ahí está. Estamos trabajando con la ecuación de la energía para el caso de proceso y flujo está estable. Entonces, QH, el QH es igual H3 menos H2. Ahí está. QH es H3 menos H2. Y es una cantidad positiva. Con las reglas que le mencioné, muchas cosas se facilitan, ¿eh? Los signos, una serie de resultados que uno va obteniendo, rápidamente uno se da cuenta que está trabajando bien. Al menos los signos van dando una cierta indicación de que va trabajando bien. Pero si por ahí me sale una cosa negativa cuando no debiera ser, por ejemplo, voy calculando uno de los H, el H3 me debió salir mayor que el H4, calculando acá y me sale que el H3 menor que el H4, es imposible, estamos trabajando con una turbina, el H3 es mayor que el H4. Me doy cuenta que por ahí cometí algún error. Bien. Entonces con eso creo que ya advertí algo que es bastante útil. Y aquí está W neto igual a WT menos WC, W de turbina menos W de compresor. Finalmente la eficiencia W neto entre QH. Ciclo Brighton con regenerador. Ya, a ver, había quedado en conversar con ustedes antes. A ver, solamente le dije hasta las 4. Tienen algunos minutos más, digamos unos 15. ¿Sí? Ya, y disculpen, lo hago porque lo que quisiera es que le den una mirada a eso y es importante que hagamos inclusive estos procesos de aire acondicionado, mezclas también, ¿ya? Aunque pues estén aprobados, es importante hacerlo. Tengo que hacerlo porque me he comprometido a hacerlo, así dice el sílabus. Y lo otro, también que es muy importante, claro, es el punto de vista egoísta. Me corresponde hacerlo y debo hacer lo que me corresponde, ¿ya? Es mi obligación, por eso me pagan. Luego de eso, en el caso de ustedes, porque tienen que abordar varias cosas en estos años, y entre otras, ese tipo de preocupaciones por el uso eficiente de las energías, ¿no? Disponibles, requiere de que uno maneje las tecnologías para generar, no sé, pues temperaturas bajas, por ejemplo, ¿no? Han escuchado hablar del oxígeno, de la generación de oxígeno, y nuestro curso tiene que ver con eso, precisamente. En nuestra facultad también debiéramos haber hecho algo más. Nuestra facultad tiene un posgrado, allí también debiera haberse trabajado. Pero el problema es que si vamos a estar repartidos de esa manera, como ha ocurrido, pues, quienes tenían cierta cantidad de estudios, me acuerdo que ha ocurrido así, a nivel maestría, doctorado y estas cosas, según reglamento, pues se les ha obligado, como a mí me ha ocurrido, a bajar a dictar a los cursos de matemática 1, 2, etc. Y con eso no se puede contar con tiempo. Total, uno queda muy distraído en otras cosas en vez de continuar con los temas que son muy importantes para la carrera. Bien. Y bueno, siempre nos ayudamos con personas como egresados que rápidamente se van fuera, regresan y van dando su punto de vista. Pero todavía son muy poquitos, en el país son tan pocos que quisiéramos pues que no pierdan la oportunidad de prepararse. Pues. Todos nos ayudamos con que ustedes avancen lo más que se pueda. Ya, en su carrera. Bien, acá ahora lo que tenemos es una alternativa para mejorar la eficiencia del ciclo Brighton. Tenemos acá el ciclo Brighton con regeneración. Miren cómo va, ¿eh? Tenemos el compresor, ingresa al compresor gas, ¿correcto? Estoy viendo la figurita de arriba, ¿eh? ¿Dónde está la manito? Entra aire, entra el compresor, se le comprime, sale a alta presión, sale en el estado 2, sigue de largo a través de un intercambiador de calor que es llamado regenerador. Recuerden que habíamos visto un regenerador en el caso del ciclo, ¿cuál era? El ciclo de potencia por que la sustancia cambia de estado, ¿no? El ciclo de Rankine.
y teníamos que la regeneración se daba en un intercambiador de calor, es decir, en las paredes de la turbina. Y ahí se calentaba el flujo principal y continuaba el paso por los diferentes otros elementos, ¿no? del sistema. Y ahora sigue la sustancia de trabajo, pasa a una cámara de combustión. En la cámara de combustión se da, pues, lo que le decía, el aporte de calor mediante la combustión de la mezcla. Ahí se inyecta combustible y se tiene una bujía y a presión constante la temperatura crece del estado X al estado 3. Luego los gases ya pasan a alta temperatura y alta presión a la turbina. Salen de la turbina en el estado 4 y pasan los gases por el regenerador y salen en el estado Y. ¿Qué es lo que ocurre en el regenerador? Que los gases que salieron de la turbina salen a alta temperatura en general y muchas veces salen a muy, muy alta temperatura, tan alta esa temperatura que mejor se aprovecha y el calor de los gases en parte se toman para calentar al gas que sale del compresor. En el diagrama de más abajo, noten, tenemos proceso 1-2 en el compresor, luego de eso proceso a presión constante en el regenerador, es un intercambiador de calor, como lo sabemos, ahí la presión prácticamente se mantiene constante, el estado a la salida es X, y luego a la misma presión constante, presión 2, presión 3, prácticamente se da el calentamiento X3 mediante la combustión de la mezcla aire-combustible. Luego se tiene proceso 3-4 en la turbina, proceso adiabático reversible, y luego de eso, a presión constante, tenemos enfriamiento, sale los gases a la temperatura, en el estado y luego de eso sigue enfriándose, ¿no? No se ve la parte final del enfriamiento, acá se necesitaría un intercambiador de calor, que no está. Luego tenemos el diagrama TS, temperatura, entropía. Primero, proceso 1-2 en el compresor, luego proceso 2X, es un proceso a presión constante, 2X, luego el proceso X3 también a presión constante, luego la expansión en la turbina 3-4, luego el enfriamiento a presión constante 4Y y luego de eso Y1. Entonces los procesos en el intercambiador de calor son el flujo que va del compresor hacia la cámara de combustión, proceso 2X, noten en el diagrama de abajo, 2X. Sube la temperatura, de la temperatura en 2 a temperatura en X más alta. Luego en el proceso que va de la turbina, ¿no? Que tiene que ver con el paso del flujo de 4 a Y a través del intercambiador de calor, la temperatura cae a presión constante. T4 a TY. T4 acá a TY también. Entonces, noten cómo es que la temperatura 2 saliendo del compresor es menor que la temperatura 4 a la que salen los gases de la turbina. Esa diferencia de temperatura es la que ha dado lugar a que se piense en esta disposición para evitar consumir tanto combustible acá en la cámara de combustión. Se aprovecha el calor que todavía, o la energía calorífica que todavía tienen los gases saliendo de la turbina para calentar los gases que salen del compresor. Pero de modo ideal, la temperatura de los gases de compresión a la salida de la compresión, del compresor, esa temperatura de 2, en el regenerador, en ese intercambiador de calor, van a alcanzar la temperatura X, que de modo ideal va a ser igual esa temperatura X a la temperatura T4, de modo ideal. Luego, la temperatura a la salida del regenerador, la temperatura a la salida del intercambiador de calor, el flujo que va de la turbina hacia el regenerador, la temperatura TY, resulta de modo ideal. Eso es para un intercambiador de eficiencia 1, se dice. Y, temperatura TY igual a la temperatura T2. ¿Notan? Temperatura de salida del intercambiador de calor acá, TY, igual a la temperatura a la entrada T2. Luego,
la temperatura Tx acá de movilidad va a ser igual a la temperatura T4. Si quieren, acá se puede decir que tenemos un intercambiador en que los flujos, ¿no?, que intercambian calor están a contracorriente, se dice. Uno de ida y el otro de vuelta. Así. Es usual esto en los cursos de transferencia de calor. Se puede saber esto. Ya. Entonces, hay que tener cuidado. No se puede emplear la regeneración siempre. Se puede emplear la regeneración, como la hemos visto, por supuesto, teniendo una disposición de los equipos en la planta térmica, de modo tal que la temperatura a la salida de la turbina, ¿no?, sea mayor que la temperatura a la salida del compresor. Ahí sí se puede trabajar con este ciclo Brayton con regenerador. Y no hay más que hacer. Lo único que queda es tomar en cuenta algunas notas más. Por ejemplo, acá tenemos la eficiencia. Esta eficiencia esta vez va a ser trabajo neto entre QH. Pero ya conocíamos de esto. WT en la turbina menos W en el compresor. Seguimos. Ahora, el QH. El QH sabemos que viene a ser el calor a alta temperatura. Y el calor a alta temperatura decíamos antes que era igual a H3 menos H2. H3 menos H2. Pero ahora, con la regeneración, vamos a tener que el calentamiento en la cámara de combustión va a ser del estado X al estado 3 nada más. Entonces sería T3 menos TX, pero el TX es el T4 también. En el caso de tener un regenerador ideal, de eficiencia 1 se dice, 100% eficiente. El WT, respecto al WT, tenemos que la expresión para el WT en la turbina era H3 menos H4. Escribimos CP, T3 menos T4. Nada más. Algunos otros cambios por acá. La eficiencia térmica también se puede escribir 1 menos W aquí, C entre WT. ¿Por qué es eso? Porque noten una cosa. Para un regenerador ideal, T4 es igual a TX. Y siendo T4 igual a TX, entonces el QH resulta igual a WT. Aquí arriba lo estoy señalando. Lo vimos hace un momento. Y entonces acá teníamos, ¿se acuerdan? En la parte superior, la expresión era para la eficiencia. Calor, QH, y arriba trabajo neto. Pero el trabajo neto era WT menos el WC. ¿Correcto? WT, turbina, menos WC. Entre el QH. Pero si el QH, dado que T4 en un regenerador de eficiencia 100%, TX es igual a T4, QH es igual a WT. Nos quedará acá entonces la eficiencia como, repito, WT menos WC entre el QH, pero el QH lo reemplazamos por WT. Al dividir, entonces tendríamos WT entre WT, 1 menos WC entre WT. Y esto será aproximadamente para calor específico a presión constante. Aproximadamente constante, aproximadamente igual a 1 menos arriba de WC. El WC es H3 menos H. ¿Dónde está? WC, ¿no? WC, ¿dónde era? En la compresión, acá, compresión. H2 menos H1. De CPT2 menos T1. Y del WT ya lo teníamos acá. CPT3 menos T4. Como antes, CP se van, T1, T3, factorizados arriba, numerador, denominador. Y una vez más, miren, se reordena esto. T2 entre T1, eso es igual a P2 entre P1, eso elevado a la K-1 entre K-1, claro, y algo parecido acá abajo. Tenemos T3 por 1 menos acá T4 entre T3, pero noten, tenemos acá T4, T3,
ellos 4 y 3 son puntos extremos en un proceso isentrópico. Entonces T4... Profesor, una consulta. ¿Cómo dices? Una consulta. Sí. En el gráfico de la derecha está el 2' y el 3'. Ya, de eso no hablé. La línea continua es para un proceso ideal. Y el 2' y el 3', ¿para qué sería? Ya, el proceso 2' sería así, 1, 2', 3', 4. Así lo leo a secas primero. Proceso 1, 2, 3, 4, 1 es el ciclo Brighton normal. El 1, 2, 3, 4, 1, proceso Brighton normal. Ahora, así como está también, 1, 2, 3, 4, 1 es también a la vez lo que emplearíamos para representar al ciclo que tenemos con regeneración. Tan solo que, a diferencia del primer ciclo que acabo de leer también, que tiene la misma gráfica, pues en ese caso el QH, ¿no? Ya no es el que evaluábamos con la expresión teníamos acá, Q sería aquí estaría, ¿no? H3 menos H2, ya no sería eso, sino con el ciclo modificado, incluyendo el regenerador, ya el calor QH sería H3 menos HX, nada más, que es menos que el H3 menos H2 sin regenerador. Pero nota que la curva cerrada con vértices 1, 2, 3, 4, 1 representa tanto al ciclo normal que ya hemos visto como a este ciclo en el que empleamos la regeneración. Ahora, respecto al otro que me está mencionando, proceso 1, 2', 3', 4, 1, también lo vimos. Simplemente era un ciclo que, partiendo del ciclo inicial, lo hemos obtenido empleando una compresión mayor, una relación de compresión mayor, partiendo del mismo estado inicial 1. Entonces tenemos una presión mayor, ya no 2, sino presión 2'. Y luego de eso sigue un proceso de calentamiento a presión constante. Alcanzamos el estado final también. Mejor lo tendríamos acá. Proceso 1, 2. 2' más la temperatura más alta todavía. Y luego de eso tendríamos el calentamiento. Y el calentamiento acordamos hacerlo de la manera que el estado 3' sea tal que al darse la expansión adiabática reversible se pase, o el estado, la sustancia pase por el estado 3 y termine en el estado 4 del ciclo inicial. Entonces la representación queda acá a la derecha como 1, 2', 3, 4, 1. Y así. Y es ahí que decíamos que teníamos una modificación solamente cambiando la relación de compresión, ¿no? con la que tenemos una eficiencia mayor. Pero otra manera, dado que la modificación que acabo de mencionar tiene el problema de que la temperatura alta T'3, ¿no? El estado 3', es uno con temperatura muy alta y hay problemas con los materiales, entonces se pasa a considerar esta modificación en la que empleamos un regenerador para incrementar la eficiencia. ¿Basados en qué? En que vamos a aprovechar los gases de salida de la turbina. En el caso en el que la temperatura a la salida de la turbina T4 es mayor que la temperatura T2 a la cual salen los gases del compresor o el aire del compresor. Nada más es eso, está superpuesto todo, ¿no? Pero lo notable es que 1, 2, 3, 4, 1 representa tanto al sistema original que conocemos, el ciclo Brighton, ¿no? Y también representa en el diagrama TS, en el diagrama PB, al ciclo Brighton con regeneración. Tan solo que, teniéndose, claro, la misma gráfica, la evaluación del calor QH es diferente. En el caso del ciclo normal, el QH no es más que la diferencia de entalpías H3 menos H2, pero en el ciclo con regeneración es H3 menos HX. Y eso ya es algo que conviene, la eficiencia crece. Pero se tiene la limitación de que la temperatura, la diferencia de temperaturas debe ser sustancial, entre 4 y 2. Si no es así, no vale la pena tener regeneración. ¿De acuerdo?
Y ahí está, ¿no? Creo que lo que me estaba faltando nada más es acá la representación. T4 en T3. En T3 había dicho que 4 y 3 son puntos, estados límite, ¿no? Entre, ¿no? En un proceso adiabático reversible, isentrópico. Por esa razón, T4 entre T3 es igual a P1 entre P2 a la K menos 1 entre K. Sí, eso está bien. Y con eso tenemos que acá se podrá realizar la división, ¿no? Noten, T1 entre T3. Luego, aquí tenemos, sí, P2 entre P1 a la K menos 1 entre K, pero menos 1. Y acá abajo dice 1 menos P1 entre P2. Noten que no es lo mismo que arriba. K menos 1 entre K. Con cuidado, reordena. Sí, eso está bien escrito. Yo lo verifiqué ya. Queda esto, 1 menos T1 entre T3 por P2 entre P1 a la K menos 1 entre K. ¿Correcto? Pero también a la vez, esto a qué es igual. Es igual a T3 entre T2. A ver, eso sí, no estoy muy convencido. Esto es igual a P2. ¿Dónde está P2? P2 acá. Está relacionado con T3. Y acá 4 con T4 con, aquí sería T2, puedo poner P2, claro, T2, está bien, pero abajo P1 con T1, sí, está bien, está bien. P2, P1 a la K menos 1 entre K es lo mismo que 2-1, ¿no? 2-1, sí, acá, aquí. P2, P1, pero vistos como qué, a ver, P2, P1, proceso adiabático reversible, P2, P1. Porque si es así, podría ser acá, podría ser acá. T4, T3, T4, T3. Sí, ahí es. T4, T3, T4, T3, o si no con T2, T1. La presión P4 es lo mismo que la presión P1. Con T2, T1. Con eso es. T2 entre T1. Con eso T1, T1 se va y queda T2 entre T3. Sí, está bien. Está bien. Ya lo verifiqué, ¿eh? Yo normalmente no uso eso, ¿eh? Yo lo que hago es lo deduzco nomás. No se necesita tanto. Y acá tienen algo que es interesante con el ciclo Brighton. Miren que, bueno, de la parte derecha ya sí hemos visto, es una repetición, ¿eh? Es una repetición. Nada más acá lo que se está haciendo es tomar en cuenta cómo varía la eficiencia con la relación de compresión. Es evidente, se puede hacer una figurita, una gráfica con esta formulita. Cómo varía la eficiencia con la relación de compresión. De eso se trata, nada más. El orden no me gusta, pero lo dejé ahí. Estaba tratando de terminar mi copia. Por otra razón hice algo mucho más extenso y no terminé eso. Ya, pero lo que nos interesa, esta parte ya la hemos visto, la parte derecha. La parte izquierda es la que debemos ver. A ver, aquí necesito algo más. Ya, ¿de qué se trata? No es algo que deban memorizar, por si acaso. No debe preocuparse. Tan solo se habla de la relación de corte. Esta relación de corte tiene que ver con la condición para que dos eficiencias sean iguales. En realidad, ni siquiera debemos verlo. Se trata no solo de la... aquí, a ver, para recordar cuál era el razonamiento. RP límite. Este con RP, RP. Ya. El generador trabaja solamente cuando T2 menor que T4, eso es cierto. Después
Después, relación de compresión. La relación de compresión puede ser allá de la condición, los dos eficiencias son iguales. 1 menos T1 en T3, 1 menos T1 en T3. Ya, no hay necesidad de eso. Yo pensé que se trataba de esto otro, que lo voy a mostrar dentro de un momentito. Eso no, ¿eh? Ya. Para los casos de los usos que damos nosotros, no. Ciclo Bright con regeneración. Se trata solamente de las mismas fórmulas, ¿ah? Por eso lo estoy pasando. Pueden verificar. Aquí, esto quería. Con eso termino, ¿ah? Miren. Interenfriamiento. Interenfriamiento. Esta figurita me acuerdo que se las estuve mencionando en algún momento. Noten, digamos que lo que queremos es en este diagrama presión, volumen específico. Tenemos un estado inicial 1, tenemos una presión P1 y queremos comprimir el gas. Se entiende que en un proceso de flujo está estable hasta una presión dada P2. Entonces, a ver si esta gráfica debería ser lo más conveniente. Tenemos acá una línea 1, 2 y sigo por la línea interrumpida 5, ¿correcto? Entonces, este proceso, digamos que es adiabático reversible. Proceso 1, 2, 5. Así. Y ahora les pregunto, hemos estado trabajando y hemos comentado algunas veces, considerar los procesos isentrópicos y los procesos a temperatura constante. Entonces, hemos hablado de la forma, cómo son esas curvas, que tienen esas curvas. Si, digamos, dibujáramos la línea del proceso isentrópico, del estado 1 hasta llegar a la presión final 900 aproximadamente, aquí, y si también dibujamos otra curva con un proceso a temperatura constante, partiendo del estado 1 hasta llegar a la presión de 900, ¿cómo aparecerían esas curvas? Yo afirmo, el proceso adiabático reversible acá, 1, 2 y sigue 5. Y el otro a temperatura constante sería algo como esto, 1 por debajo, una curva, y así hasta llegar a un punto a la izquierda, acá. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la curva del proceso adiabático reversible es una curva más empinada. Hoy día estaba buscando, me acuerdo, 3 ciclos atrás, algo así, me acordé, tengo aquí todavía unas notas que las podemos ver en la parte izquierda. ¿Notan la figurita? Traté de explicar con solamente esta parte. En la nueva función solamente voy a ver la parte izquierda para que sea más grande, supongo que lo voy a lograr ahí. Y entonces pongo atención a la figurita, que la extraje del libro también. Y notan, digo, proceso 1, sigo puntito A, hasta este puntito acá arriba. Dije que eso era un proceso P a la K constante, pero es una constante 1. ¿Ven? Proceso a presión constante. Sí. Este de acá, P a la K constante. Aquí. Aquí, no miren arriba, sino acá. Acá. Acá hay una flechita, ¿lo ven? Dice P a la K igual a una constante. La estoy llamando constante 1, ¿eh? Por si acaso. Parte del estado 1, pasa por este puntito A y sigue hasta este puntito final. Listo. Ahora, partiendo de ese mismo estado 1, avanzamos a temperatura constante. ¿Qué temperatura es? La temperatura 1. Por eso anoté temperatura T1 constante. En rojo. Y es claro que si vamos a llegar a la misma presión final, que aquí era 900 y ya la he llamado P2,
la presión 1, claro, acá abajo P1, es evidente por la formulita del trabajo que dice W igual el trabajo específico menos integral B de P. ¿Se acuerdan? Menos integral B de P. Estamos relacionando esa formulita con el área que se encuentra a la izquierda de la curva del proceso. En el caso del proceso adiabático reversible, P a la K igual a la constante 1, tenemos acá la curva y lo que está a la izquierda, el área de esa región, limitada por la línea de P, eso representa el trabajo necesario, específico, ¿no? Ahora, en el otro caso, a temperatura constante partiendo de 1, tenemos otra curva que está más a la izquierda de la curva del proceso adiabático reversible y, por supuesto, una vez más, el trabajo específico estará relacionado mediante la fórmula menos integral de dT al área de la región que está a la izquierda de la curva en rojo y limitada por P, también, nuevamente, a la línea de P. Es evidente que si trabajamos comprimiendo y manteniendo la temperatura constante, se va a tener un trabajo necesario menor para lograr la presión final. Y eso es importante, porque ese trabajo tiene que venir de algún lado, tiene que venir del consumo de la energía, que proviene del consumo de algún combustible, también pudiera ser, ¿no? Entonces, ya que el proceso a temperatura constante no es fácil de lograr, hay que colocar intercambiadores de calor, aletas, ¿no? Una especie de arrugas, se le colocan una especie de placas, se le suelda a la carcasa, al exterior del compresor para que rápidamente el calor fluya hacia el ambiente, por ejemplo. O si no, inclusive se le pone se le coloca al equipo compresor dentro de un ambiente en el que circula un refrigerante, por ejemplo. Puede ser aire, agua también, o alguna otra sustancia. Entonces, y de repente ese aire, esa agua, proviene pues de uso de energías renovables, podría resultar conveniente eso. Tomando en cuenta eso, todavía se sigue viendo que hay situaciones que mejor para disminuir el tamaño de los equipos tengan que ser manejadas de esta manera. Miren, voy a pensar en un proceso a temperatura constante desde el estado 1 hasta el estado final con la presión deseada P2, mejor se hace este proceso que trabaja en la conversión en dos etapas, mínimamente. Por ejemplo, primera etapa, 1A, proceso adiabático reversible. ¿Correcto? Inmediatamente un proceso de enfriamiento a presión constante, proceso AB. Luego de eso, una segunda etapa de compresión, proceso B2. Proceso B2, adiabático reversible. Noten que en verde anoté P a la K igual a la constante 2. Eso corresponde al proceso B2 adiabático reversible. No es el proceso 1 que empezaba en 1 adiabático reversible y terminaba en este puntito acá a la derecha, no le puse nombre. Tal vez deba ponerle 2', ¿no? Notan que trabajando de esa manera, el trabajo ahorrado es todo lo que está achurado acá. Entonces, un problema que siempre se ha considerado desde hace muchos años en las pruebas ha sido el averiguar cuál debe ser esta presión intermedia a la cual detener la primera etapa de compresión, realizar el enfriamiento desde la temperatura a la que se encuentra en el estado A, el gas, o el aire pudiera ser también, hasta, noten, la temperatura 1. El proceso de compresión en dos etapas consta de las siguientes partes. Primero, compresión adiabática reversible hasta un estado A, intermedio, en el que se lleva a la presión P, entre la presión P2 y la presión P1. Luego de eso, tenemos enfriamiento a presión constante hasta que la temperatura del fluido sea la temperatura 1, la temperatura que tenía la sustancia al inicio del proceso de compresión, la primera etapa. Luego de ello, una segunda etapa de compresión, proceso B2, proceso adiabático reversible. Con eso se logra ahorrar toda esta parte achurada. Representa a trabajo ahorrado en la compresión. ¿Cuál es el problema que se plantea siempre? Encontrar la presión P, de modo que se comprima pues la sustancia de la presión P1 a la presión P2 en dos etapas. Una primera, en un proceso adiabático reversible, presión
del estado 1 hasta alcanzar la presión P en un proceso adiabático reversible. Luego de eso, un proceso de enfriamiento intermedio entre las dos etapas, enfriamiento interetapa también se dice, hasta la temperatura T1, y luego de eso una compresión final, una segunda etapa de compresión adiabática reversible hasta alcanzar la presión P2 deseada. ¿Cuál es esa presión? P, ¿no? De modo que se tenga el máximo ahorro de trabajo. ¿Cuándo esta región es máxima? Entonces, ese problema se plantea de esa manera. Mejor, WT de compresión total de 1 a A más otro trabajo de compresión de B hasta 2. Entonces creo que puedo correr aquí a la derecha. Eso lo comprenden fácilmente. Ya han visto problemas de minimización. WT igual a W1A, proceso de compresión en la primera etapa, más W2, proceso de compresión en la segunda etapa. Queremos que ese WT sea mínimo. Hay que minimizar, hay que derivar. Con TB igual a T1. TB es la temperatura aquí en este puntito B. El proceso AB es un proceso a presión constante. Entonces aquí lo tenemos. La deducción aparece en algunos libros. Yo lo hice aquí con los alumnos, me acuerdo, en ese AB. Eso ha sido el siglo pasado. Entonces íbamos trabajando acá, por eso lo hice en el momento. Ahí está la presión para el trabajo total. Una primera parte da cuenta del trabajo para la primera etapa de compresión, luego para la segunda etapa de compresión. Es una fórmula conocida, la que tenemos acá. Ya la habíamos visto para un proceso adiabático reversible. Con K, T1, P, P2, ¿no? P1, P2 constantes. Y luego de eso pasamos a derivar respecto a P, la presión intermedia. Igualamos a 0 y con un poquito de paciencia, P resulta igual a la raíz cuadrada de P1, P2. Entonces, eso lo van a utilizar. Por si acaso no van a demostrar. Ustedes no van a demostrar. Ustedes lo que van a hacer es utilizar esas formulitas nada más. Entonces, cuando se les diga, trabajen en esta parte con un proceso de compresión interetapa o en dos etapas, con enfriamiento intermedio optimizado. ¿Qué significa? La presión intermedia la encuentran ustedes con la raíz cuadrada de la presión. Nada más. Ya. Entonces, bueno, les agradezco por la presencia hoy día. ¿Saben qué es lo que está quedando pendiente? La próxima reunión vamos a tener que verlo. Yo preparo la prueba ya para la próxima, pero es el día, a ver, viernes, ¿no? El día viernes. Entonces, como son 4 horas, yo allí voy a ver esto. Miren, voy a ver esto acá. Aparece, a ver, unos minutitos nomás. Acá. ¿Era no? Pensé que no era mío. Sí, parece ser. Esto, el ciclo sería... ¿Está bien? Ciclo Ericsson es una variante, eso no lo voy a ver. El motor jet, sí, también es un caso particular nomás. Eso lo vemos un ratito. Porque se trata nada más de una exposición como esta, en la que el trabajo de compresión es igual al trabajo de la turbina. Eso es todo. ¿Y qué es lo que se hace? Se aprovecha la energía de los gases de salida, que les pasa por una tobera y con ello tendremos alta velocidad de la salida. Eso hay una formulita para el empuje. Ahí está, ¿ves? Eso lo explico la próxima. Es una cosa menor. Lo grave aquí es esto. En todo caso, me refiero a que es importante. Tiene que también el ciclo el ciclo Brayton que hemos visto lo podemos usar al revés para enfriamiento. Pero básicamente todo lo que hemos visto hasta ahora es similar, tan solo que aplicados a un ciclo que trabaja al revés. Y aquí los motores reciprocantes. Para los motores reciprocantes tenemos la disposición cilindro-pistón, le explico. Tenemos que poder trabajar en ciclos como esto, pero ustedes ya están familiarizados. Acá, por ejemplo, tenemos un
proceso de calentamiento a volumen constante. Acá un proceso de enfriamiento a volumen constante. Profesor, no está compartiendo pantalla. Vaya. Ya. No se ha perdido mucho, tan solo lo notable es lo que aparece acá. Aquí, ¿no? Aquí. ¿Alguna cosita adicional? Vamos a ver todavía del ciclo Brighton, trabajando al revés como refrigeradora. Y luego de eso pasamos acá a los ciclos de motores de combustión interna. Lo que hemos visto hasta el momento serían pues, motores de combustión externa, también se menciona, ¿no? En el caso de la turbina, ¿qué pasa? Que externamente ha habido una quema de combustible, los gases pasan ya por la turbina, en cambio no. Y claro, hay un eje en una turbina. En cambio acá no, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos gases que se mantienen dentro de una disposición cilindro-pistón, ¿no? Y se le mezcla con combustible, aire, aquí se inyecta combustible, y luego de eso también tenemos una bujía. En cierto momento, cuando ya la presión es alta, se tiene se genera una chispa y se da lugar a una combustión. Esta combustión pues, se da mientras también a la vez se va expandiendo los gases. Entonces, en general, ¿no? Sin embargo, el modelo para para comparación es este. En el caso de los carros que trabajan con esta disposición mecánica, con gasolina, por ejemplo, con bujía. El ciclo que se ajusta para estudiar esos ciclos es el ciclo Otto. Lo tenemos acá. Tenemos así. Acá compresión. Acá inmediatamente tenemos la inyección de combustible y también la combustión. Y esto da lugar a un aumento de presión instantáneo. De modo idealizado es así. Luego de ello tenemos una expansión. También, en este caso, adiabática reversible. Y finalmente tenemos enfriamiento instantáneo, proceso 4.1. Pero esto involucra movimiento de todo un conjunto de elementos mecánicos. Acá hay un mecanismo. Tenemos biela, manivela, pistón, todo eso tenemos que verlo en este momento. Y claro, empleo para esta parte una peliculita para ayuda. Y aquí tenemos la representación real. En realidad tenemos que la combustión no se da instantáneamente, sino en parte se da por acá también algo de eso. Y pues hay que hacer estimados de calor, de potencia, trabajo neto, que son bastante familiares, pero es aquí donde tenemos la necesidad de tener mucho cuidado. Acá lo que están viendo también va mostrando el acuerdo de los signos positivos para los W, trabajos específicos, los Qs, los calores específicos. Nada más. Y salvo por ello, pues todo es bastante parecido a lo que hicimos al trabajar con los ciclos que sufrían las sustancias puras, como masa de control, nada más. Entonces termino eso y lo que continúa y estaba pendiente era esto. Aunque sea como exposición, tiene que verse esto. Lo hicieron en la academia, pero les dejé mis notas. Esta de acá. Mezcla de gases. Mezcla de gases. Ya, lo explico mínimamente, pues. Lo explico mínimamente y vemos algún ejemplo. Y si tenemos tiempo, bueno, podemos plantear un problema. Si no, simplemente lo resolvemos y queda como una especie de tarea de aplicación que lo resolvemos juntos. No van a perder nada viendo esto. Es importante que lo vean. ¿Ya? Entonces, preocúpense por revisar todo lo que hemos visto hasta ahora completo. Ese día tomamos la prueba. Se entiende que no puedo tomar cosas que no he enseñado. Y lo que haga, si hago, lo practicamos en el momento y pues quedará como una práctica nada más. No se van a perjudicar. ¿Ya? Listo. Entonces nos encontramos el próximo viernes. Bien. Un momentito nomás. Voy a capturar la pantalla para ver quiénes quiero para tomar la referencia. Ya está. Listo para todos.
¿Escucharon? Respecto a las notas, sí, también. Todavía tengo algunas horas. Ya terminé con otro grupo que era más urgente y con ustedes ya retomo. Nuevamente terminé la calificación y ustedes de vuelta me dicen si están conformes. Le dejé los solucionarios también, ¿cierto? Espero que los estén leyendo. Hola. ¿Hay algún problema con el solucionario? ¿Les sirve? ¿Pueden leerlos? Sí, se puede, profe. Ya. Cualquier cosa, cualquier necesidad me hacen saber. Pues. Entonces, nos vemos el próximo viernes a la hora de costumbre. Bien, hasta luego. Ha sido un gusto tenerlos presentes hoy día también. Nos vemos, cuídense.